Día, mil gracias. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, gracias. Qué bueno. Nuevamente, pues Gallery Travel quiere darles las gracias por la atención que han tenido ustedes, el tiempo que nos han regalado en cada uno de los ciclos culturales que hemos venido ofreciendo. Hoy vamos a iniciar, saludamos a Chakti, que ya está por ahí. Hola, buenos días. Hola Chakti, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y cómo estáis? ¿Todo bien? Hoy vamos a iniciar con las preguntas que nos dejaron en la última conferencia para que Chakti nos colabore dando respuesta. Y luego pues vamos a darle inicio a la tercera y última conferencia de la India. Les queremos pedir un grandísimo favor, estar muy pendiente de cerrar los micrófonos. Nosotros desde aquí los cerramos, pero pues a veces sin querer se les abren y eso interfiere un poquito la comunicación. Y al final vamos a tener los 15 minuticos para las preguntas que resulten de esta última conferencia de la India, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Chakti, te dejo ahí. Hola, buenos días. Espero que todos estéis bien, ¿no? Y bueno, que otro día estaba hablando sobre las religiones en la India y surgieron muchas preguntas. Entonces hoy voy a empezar con las preguntas de otro día. Y la primera pregunta es, ¿qué figura tiene el Dios Supremo? Bueno, para nosotros, claro, el Dios Supremo no tiene ninguna figura, no tiene ninguna imagen. Es una energía eterna, el Dios Supremo, que nadie le ha visto, no tiene forma, no tiene nombre. Aquí en el idioma local, en la vida cotidiana, le llamamos como Brahm. Es como al Dios, al único Dios que existe, que no tiene forma, no tiene nombre. Y por eso ni es hombre ni es la mujer. Entonces es una energía que no se puede ver, solo se puede sentir. Pero como estaba explicando otro día, y luego para entenderle mejor, él ha representado su mismo en varias formas. Es otra cosa. En este caso puede ser que él reencarnado o él está representando su mismo como el hombre o como la mujer. Es otra cosa. Pero hablando del Dios Supremo Supremo, no tiene ninguna forma, no tiene ningún sexo. Y luego otra pregunta es, ¿los dioses de la figura tienen cara femenina? Bueno, en realidad eso parece, pero no, porque sí, son dioses y diosas. Para nosotros es más fácil a distinguir porque hay varias maneras de distinguir que es un hombre o es una mujer entre las estatuas también. Pero ¿qué pasa? Hablando de las figuras de los dioses, parece como las figuras o las estatuas femeninas. Por la razón, porque claro, que esa figura o esa estatua está construida, está hecha por un hombre. Entonces, para un hombre, la belleza es la mejor ejemplo es una mujer. Entonces, siempre intentan poner mucha belleza. Y por eso parece que tiene la figura femenina o tiene la cara femenina, pero no es así. Y se puede confundir, lo entiendo, pero no es así. En este caso, siempre hay que fijar en el pecho, en los brazos y luego en otra parte del cuerpo. Pero por la cara se puede confundir a veces, pero no siempre. Y claro, y otra pregunta fue, ¿el Dios Supremo tiene sexo? Como comenté antes, que no tiene sexo, que es el Dios Supremo, ni es un hombre ni es una mujer, es la energía eterna. Y luego, ¿quién escribió los libros Gita? Gita y Mahabharata son de misma época, son de época védica y fueron escritos por sabio Vyas. Vyas, él fue el escritor de Gita y de Mahabharata, porque claro, Gita fue parte de Mahabharata, entonces los dos libros tan importantes, tan sagrados, tan grandes, fueron escritos por el mismo sabio que se llamaba Sabio Vyasa. Y en la religión hindú, ¿qué sentido tiene la muerte? Bueno, en realidad para nosotros la muerte es digamos que es un paso más hacia liberación. Porque lo que comenté otro día, como que creemos en reencarnación, por eso para nosotros, claro, que todo lo que existe es temporal. Y un día todo tenemos que marchar.
Entonces, ¿qué pasa? Que para nosotros que la muerte en realidad es el último paso en la vida actual, pero luego estamos en el camino de la vida siguiente o estamos en el camino de la liberación. Entonces, es una posibilidad para nosotros a librarnos de ese ciclo de la vida, de la muerte y de renacimiento. Pero lógicamente es un momento que cuando duele mucho y cuando estamos tristes, pero claro, que siempre, por eso entre nosotros hay un dicho, cuando muere alguien y estamos en el luto, entonces siempre comentamos así, que bueno, sí, tenía que marchar, pero esperamos que se vaya mejorando. Entonces, claro, como que queremos reencarnación, entonces eso significa que se vaya mejorando para liberación o puede ser reencarnarse, pero en mejor condiciones, en buenas condiciones que esa persona, ese espíritu había tenido en su vida pasada. Y entonces es un paso más, es un paso más adelante, hacia el Dios Supremo, digamos. Y luego, en todas las religiones está permitida la cremación del cuerpo. En realidad, sí. En las 4 religiones, lo que estaba hablando otro día, porque claro, la base es la misma, y en el jainismo, hinduismo, sikhismo y en el hinduismo, sí, la cremación es muy importante para nosotros porque, claro, es la manera de separar de los elementos, 5 elementos lo que tenemos en nuestro cuerpo, entonces tenemos que separar todos elementos. Pero hay algunas condiciones. En algunas condiciones no hace falta incinerar, no hace falta quemar el cuerpo. Por ejemplo, según la creencia nuestra, y cuando un bebé entre 0 y 3 años ha fallecido, en este caso no hace falta incinerar su cuerpo. Porque, ¿qué pasa? Para nosotros, al espíritu y el cuerpo, lo que comenté otro día, que mortal y inmortal, entonces son 2 elementos, material y la energía. Entonces no hay conexión desde 0 hasta 3 años. En este caso no hace falta incinerar. Entonces mucha gente, bueno, se puede enterrar, si no, en este caso mucha gente deja en el río también. Y cuando es un sabio, cuando es un monje, cuando es un santo que ha liberado o ha llegado a un nivel súper alto, en este caso tampoco hace falta incinerar. Porque claro, lo que comenté hace poco, ¿por qué tenemos que incinerar los cadáveres? Para separar los elementos que son tierra, aire, fuego y agua y el éter. Éter, bueno, digamos cielo o el espíritu o la energía, lo que llevamos dentro de nuestro cuerpo. Entonces tenemos que separar todos los elementos y separando todos los elementos, al espíritu ya está marchando hacia otro nivel o hacia otro destino. Y por eso para nosotros es muy importante separarlo. Pero claro, en caso de sabio, santo y el monje no hace falta porque su espíritu ya ha liberado, ya ha llegado a un nivel súper alto. Su espíritu ya va a liberar. Liberar se va a unirse con el Dios Supremo. Entonces, en este caso no hace falta. Entonces, hay 2 condiciones. A veces se puede enterrar al cadáver del sabio o no. Entonces, hemos incinerado el cadáver, pero guardamos sus restos. Porque en las 4 religiones, en todas las religiones, lo que estaba hablando otro día, que surgieron en nuestra tierra, que después de incinerar tenemos que recoger todos los restos y llevar al río para el último ritual, porque luego tenemos que esparcir todos los todos los restos en el río. Puede ser el río Ganges, siempre, bueno, la mayoría prefiere el río Ganges, pero claro, India es un país muy grande. En este caso, claro, a veces la gente no puede llegar hasta el río Ganges. Entonces, otro río más cercano, que es más, digamos que también tiene más o menos esa importancia como el río Ganges, pero finalmente, ¿qué pasa? Todos se van al mar y entonces finalmente vamos al mismo sitio. Entonces, ¿qué pasa? En este caso del santo, del sabio, recogemos todo y luego guardamos. Y luego justo en el mismo lugar tenemos que construir un memorial o un templo y luego la gente se puede tratar ese lugar como un santuario.
se puede tratar como un templo más, que la gente puede entrar para la oración, para meditación o para pedir algo, un deseo. Y luego, por ejemplo, cuando es una mujer embarazada y ha fallecido, en este caso tampoco se puede incinerar. Porque, claro, según la creencia nuestra, porque la mujer embarazada lleva un espíritu puro dentro. Entonces ha fallecido y en este caso tampoco hace falta. Y ya están más o menos, porque el espíritu es puro, el bebé que está dentro. Y por eso tampoco hace falta. Entonces, en algunos casos, no. Pero son casos, pero en realidad son casos muy pocos, que no pasa todos los días. Pero digamos, la mayoría de la población en todas las religiones que surgieron en la India, todos tenemos que incinerarnos después de fallecimiento. Y otra cosa muy curiosa, cuando estamos hablando de cremación, de crematorio, las mujeres no se pueden entrar. Da igual que una mujer ha fallecido o un hombre. Siempre los hombres tienen que acompañar digamos, la procesión final. En algunas religiones, no, perdón, en algunas culturas, no la religión, pero en algunas culturas dejan que las mujeres se pueden acompañar hasta el crematorio, pero no pueden entrar en el lugar donde donde está la pira funeraria. Entonces se puede ver, se puede observar desde distancia. Por ejemplo, en el caso de mi familia, las mujeres de mi familia se pueden acompañar hasta el crematorio, pero no entran en el lugar donde hay pira funeraria. Y luego el último ritual, quien tiene que celebrar es el hijo de la persona que ha fallecido. Y siempre es el hombre. Pero bueno, es un debate cultural, porque ahora las mujeres también lo que están haciendo, pero digamos que socialmente no está aceptado que una mujer tiene que celebrar el último ritual de la persona fallecida. Es un debate cultural que estamos en esa fase, porque en la Constitución no está escrito que quién tiene que incinerar el cadáver. Entonces es un debate cultural y de la Constitución. Y luego otra pregunta, en algunos templos las ofrendas que pudren, ¿por qué? Bueno, a veces ¿qué pasa? Que claro, que estamos hablando de un templo grande, hay mucho público, digamos que desde 6 de la mañana hasta 8 de la noche, continuamente la gente está entrando en el templo. Es un templo súper famoso, súper grande, entonces más público, más ofrenda. Y a veces es imposible a controlar todas las ofrendas, a organizar todas las ofrendas. Entonces a veces dejan en rincón. Y luego, ¿qué pasa? Que cuando en el santuario principal ya hemos ofrecido las ofrendas que hemos traído con nosotros y luego, ¿qué pasa? Que por la cultura, por la religión, tenemos que dar la vuelta en el complejo del templo y alrededor hay muchos santuarios pequeños y vamos dejando la misma ofrenda un poco en todas partes. Entonces a veces sí pudre por ahí cuando no cuidan mucho. ¿Por qué? Por el exceso del público, por el exceso de la ofrenda. Pero en general no es así, porque las ofrendas en realidad, ahora sí hay plástico y estas cosas, sí lo reconozco, contaminación. Pero hablando de las ofrendas en realidad son flores y comida y verdura. Entonces, flores podemos utilizar para muchas cosas. A veces limpiamos el suelo con agua y con pétalos de varias flores. Y la comida y verduras repartimos. Y luego otra pregunta, ¿la enfermedad tiene alguna connotación espiritual en el hinduismo? Bueno, hablando de la enfermedad, claro que lo que estaba comentando, todo lo que comenté otro día, todo lo que tenemos en esta vida en realidad es el resultado de nuestras acciones pasadas. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces la gente deja pelear de esa enfermedad pensando que es el resultado de las acciones que esa persona había cometido en su vida pasada. Entonces, digamos que sí, a veces sí tiene que ver, pero todo depende de la persona en este caso. Perdón. Entonces, en realidad, la enfermedad y además la pobreza y la riqueza también tienen que ver. Entonces, siempre comentamos así. Bueno, por ejemplo, alguien es muy saludable, entonces no fijamos en su trabajo corporal, lo que fijamos, bueno, qué suerte ha tenido, seguro que había hecho algo bueno en su vida pasada. Y pasa igual con la riqueza y con la pobreza. Había hecho algo bueno en su vida pasada o había hecho algo malo en su vida pasada. Y luego el sistema de castas
netamente una estructura social o tiene alguna connotación espiritual o religiosa. Bueno, eso explicaré dentro de poco porque voy a hablar del sistema de casta también en la charla de hoy. Y luego, ¿qué opinión tiene el hinduismo acerca del crecimiento del cristianismo al sur del país? Bueno, en realidad lo que comenté otro día, es un país que siempre ha dejado entrar las fuerzas extranjeras, las religiones extranjeras, pero ¿qué pasa? Que sí, políticamente hay problema, pero estoy hablando políticamente, pero culturalmente y hablando de una sociedad, en este caso no hay problema, porque en nuestra cultura en general, lo que siempre nos ha enseñado, que respeto hacia otras culturas, hacia otras religiones, hacia otras creencias, no religiones, pero otras creencias, es muy importante. Así que otra persona también va a devolver lo mismo. Y por eso, bueno, tema, sí, hablando políticamente, sí, hay varios temas, hay problemas. Pero en general, estoy hablando de la sociedad en general. En este caso no hay problema. En realidad, ya podéis imaginar, porque India es el único país donde celebramos todas las fiestas de todas las religiones, en el nivel nacional. No estoy hablando del nivel local, nivel nacional. Incluso dentro de la Constitución hay respeto y hay espacio hacia todas las religiones. Pero claro, un país que tiene 1.300 millones de habitantes, entonces ya sabemos que cada persona tiene su pensamiento, su manera de pensar. Y son temas políticos a veces que pasa. Pero dentro del hinduismo, lo que nos ha enseñado, respetar al todo. Y además hay otra pregunta, lo que pregunta la pregunta de la violencia en el hinduismo. Bueno, en realidad, sí, hacer el daño no es buen visto en el hinduismo. Pero en otro lado, claro, como que estamos hablando de proteger la humanidad de la sociedad y a veces tenemos que pelear contra el malo. Y cuando estamos peleando contra el malo, puede ser que tenemos que levantar nuestra voz y nuestras armas para pelear. Lo que estaba comentando otro día de Mahabharata, de Gita. Porque claro, estamos hablando de una batalla, gran batalla. Y claro, que había mucha sangre. Entonces, en este caso, sí, violencia hay. Pero violencia cuando hay, cuando tenemos que proteger la sociedad, la humanidad. En este caso, sí, existe la violencia, pero hablando que lo que está escrito de verdad, lo que nos enseñan de verdad, que hacer el daño a alguien en realidad es un gran pecado, que no se puede hacer el daño a nadie. Y luego sí, ¿qué diferencia hay entre el rito y un ritual? Bueno, un rito digamos que lo que hacemos todos los días, una cosa que si estamos rezando, pero es un rito normal, que lo que hacemos en nuestra vida, bueno, lo que hacemos todos los días, cada día estamos haciendo, estamos rezando en la casa o en el templo. Pero cuando estamos hablando de un ritual, en ritual, claro, que en ritual hay algunas cosas muy importantes, sobre todo la presencia del fuego, la presencia del foso del fuego. Y luego tenemos que cantar los textos sagrados. Y hablando de los rituales, y algunos rituales antiguamente, ya no, porque ya no hay tanto tiempo, pero algunos rituales antiguamente ya podéis imaginar que eso se llama ritual, que duraban como 3 años, desde 3 horas hasta 3 años. Pero claro, son rituales muy especiales y todavía en el hinduismo y en general en todas las religiones que surgieron aquí en nuestra tierra, que hay, por ejemplo, 40 días continuamente, 60 días continuamente. Tenemos que celebrar los rituales, porque cada ritual tiene su importancia, cada ritual tiene sus cosas. Entonces, la presencia del fuego, pero solo en el hinduismo, en lo que estoy hablando del fuego, porque para evitar este tipo de rituales nacieron otras 4 religiones que lo que digamos que lo que nos enseñan más la meditación, más la espiritualidad, en vez de dedicar el tiempo en frente de un foso del fuego echando aceite, mantequilla o leña y estas cosas y cantar los himnos. Eso es solo el hinduismo. Pero en ese tipo de ritual, claro, que puede durar lo que comenté, días o meses. Y
Y entonces rito en realidad es una cosa pequeña, lo que hacemos todos los días, una cosa normal, oración, 2 minutos o 2 segundos. Pero en cambio el ritual, claro, que algunas cosas muy especiales, que una celebración muy especial, y con el nacimiento, la boda o fallecimiento. ¿Y Dalai Lama a qué corriente del hinduismo pertenece? Bueno, en realidad aquí sí, Dalai Lama tiene su casa aquí en la India, entonces digamos que la gente tiene mucho respeto hacia él, él también tiene mucho respeto hacia al público indio, no solo hablando del hinduismo. Y entonces creo que aquí no hemos tenido, nunca hemos tenido ningún tipo de problema, y además Dalai Lama lo que siempre le hemos considerado como un sabio, un santo más. Cada vez que organiza uh, una celebración aquí en la India, siempre invita a todo el mundo, entonces da igual de qué religión somos, siempre nos gusta escucharle, porque en general lo que comente, aquí estamos hablando de la filosofía, y Dalai Lama para nosotros es un gurú, es un maestro espiritual, él es un filósofo, entonces, que claro, que para nosotros no es alguien que es de otra religión, sí, practica otra religión, pero es un filósofo, es un maestro espiritual para nosotros. Entonces nunca hemos tenido ningún problema con Dalai Lama. ¿Y se realiza ayuno en estas religiones o con qué propósito se realiza? Bueno, en hinduismo es muy común ayunar, en jainismo también, pero en sikhismo no, y tampoco en budismo. Porque claro, Buda, por ejemplo, lo que estaba comentando otro día en la primera charla, que Buda, como era hindú, nació como hindú, entonces en principio intentó conseguir la iluminación siguiendo las normas religiosas del hinduismo, incluyendo ayunando. Pero claro, un día, bueno, cuando estaba ayunando, entonces le doy la cuenta que estaba perdiendo la fuerza, estaba perdiendo su cuerpo, entonces no estaba llegando a ningún lado. Entonces, en budismo, en sikhismo, nada de ayuno. En cambio, en jainismo y en hinduismo, sí. Ayuno es muy importante porque limpia el cuerpo espiritualmente, y además psicológicamente y físicamente. Y ayuno es muy normal entre nosotros. Por ejemplo, la gente muy religiosa, como que tenemos 7 días la semana, entonces 7 días para nosotros, cada día está dedicado a un Dios particular. Entonces, por la fe, por la creencia, cada persona puede elegir un día y dedicado a un dios, a una diosa particular, y luego ayuna. Y ayuna ese día dedicando su ayuno a ese dios, a esa diosa. Y luego, aparte de este tipo de ayuno, tenemos, bueno, digamos 2 veces al año celebramos Semana Santa. Bueno, yo llamo Semana Santa así más fácil de entender, pero cada vez dura como 9 días. Es una gran celebración de 9 días y cada día está dedicado a una diosa. 9 diosas, pero en realidad todas las diosas para nosotros son reencarnaciones o manifestaciones de diosa Shakti, mujer de Dios Shiva. Entonces, durante esa Semana Santa también la gente ayuna. Y para nosotros ayuno es como, por primero, totalmente vegetariano. Vegetariano para nosotros ni comemos huevo, ni pescado, nada, absolutamente nada. Pero sí, se puede consumir yogur, queso, eso no hay problema. Estoy hablando de vegetariano, no estoy hablando de vegano. Y luego, y solo se puede comer una vez al día, y no se puede comer nada de trigo. Entonces, en general, la gente come papas, frutas y arroz, nada más, pero solo una vez al día. Y entonces ese tipo de ayuno es muy común, es bastante, digamos que es muy común entre nosotros. Bueno, me parece que hay algunas, sí, preguntas más. ¿Al consumo de carne de animal muerto podre el alma de ser humano? En realidad no, pero son cosas culturales, porque, por ejemplo, para algunos comer la carne es como gran pecado. En cambio, para algunos sí no. En este caso son cosas culturales. Para entender más o menos bien, por ejemplo, aquí hablando del llanura, porque India tiene montañas, tiene llanura, tiene mar, tiene desierto, tiene todo. Entonces, hablando de los sacerdotes, la casta de sacerdote,
en el norte de la India, noroeste de la India, centro de la India. Entonces, esa gente son totalmente vegetarianos, estrictos. Nada de, nada de huevo, absolutamente nada. Pero en cambio, si vayamos a las montañas por ahí, misma casta, misma religión, pero por ahí consume carne. Si vayamos a Calcuta, por ahí también los sacerdotes consumen carne. Entonces son cosas culturales. Geográficamente también la religión ha modificado bastante, ha influenciado bastante. Pero lo que estaba comentando otro día, en principio de todo, cuando no existían tantas fuentes de proteínas, entonces la gente comía carne. Incluso los hindúes mataban, sacrificaban los animales y repartían como la comida bendecida entre el público. Entonces, en este caso todo depende, pero lo que comenté otro día, que claro, bueno, entonces eso ha modificado bastante, eso ha cambiado bastante, siglo a siglo. Y, bueno, ahora sí voy a empezar con, con la charla de hoy. Un momentito. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de cultura, costumbres y gente de la India. Hablando de gente de la India, aquí justo al lado podéis ver esa foto. Esa foto, claro, me acuerdo de mi infancia, porque cuando era estudiante en la escuela nos enseñaba sobre la población india, porque claro, un país tan grande y geográficamente muy grande, muy diferente, culturalmente muy grande, muy diferente. Entonces, así nos enseñaban que cómo los indios llevaban ropas, vestían en cada región. Entonces, aquí tenemos de 15 regiones, o digamos que más comunes, más populares, desde norte hasta sur de la India. Entonces, si fijáis muy bien, ya podéis fijar que las mujeres llevan ropas muy distintas y los hombres también llevan ropas muy distintas y algunos muy típicos, algunos modernos también. Entonces, todo depende de la zona, de la región. Y claro, por eso en India es bastante curioso que desde, digamos que dentro de 150, 200 kilómetros ya podéis ver que la manera de llevar las ropas es totalmente diferente. No tiene que ver nada con Delhi. Porque yo siempre digo, en realidad, India actual no existe en las ciudades grandes tipo Mumbai y Delhi, hablando de vestimiento, hablando de las fiestas importantes. Porque claro, para disfrutar de la India siempre hay que acercar las ciudades pequeñas y los pueblos pequeños. Porque en las ciudades grandes, ¿qué pasa? Que ahora mismo todo el mundo lleva ropas occidentales. Entonces es muy difícil distinguir cada persona de qué parte de la India ha venido. Pero cuando estamos viajando a los pueblos, a las ciudades pequeñas, porque por ahí todavía la gente sigue manteniendo sus tradiciones, sus costumbres, y además por ahí encuentra a la gente llevando turbante y ropas muy coloridas, y cómo llevan sari las mujeres, porque claro, solo fijar en las ropas que llevan los hombres y las mujeres, ya podemos decir de qué parte de la India esa persona ha venido. Entonces es muy fácil para nosotros. Pero claro, un país tan grande, entonces así tenemos que aprender. Y antiguamente, y ahora sí, claro, ha cambiado un poquito en las escuelas, pero antiguamente así nos enseñaban. Y por eso pone People of India, la gente de la India, la población de la India. Y claro, ¿qué hace que la India sea tan diferente y atractiva al mismo tiempo? Cultura, religiones, comida, bodas, fiestas, idiomas, fe, creencia, arquitectura, historia, población, ropa, música, carácter, bailes, gestos y naturaleza. En realidad, eso es lo que hace una civilización o una sociedad tan diferente que los demás. Y en India lo que pasa, porque en India, claro, en cada 200 kilómetros cambian las cosas, geográficamente y culturalmente, y dialecto, idioma, comida y todo. Y luego, claro, que la gente siempre preguntan algunas cosas que son comunes, preguntas frecuentes, por ejemplo, ¿qué es Namaste? ¿Por qué la vaca sagrada?
por qué se come tan picante, en qué consiste el sistema de las castas, cuál es la diferencia entre Diwali y Holi, qué es el sari, y hay más tipos de ropa tradicionales, sí, como que ya habéis visto en esa foto, hay, pero todo depende de la región. Y porque las mujeres en día llevan punto rojo entre las cejas y polvo rojo en la raya del pelo, es más habitual al matrimonio al amor o por el matrimonio concentrado. En realidad es más común al matrimonio concentrado. Digamos que todavía como 95% de la población nuestra casa por el matrimonio concentrado, la pareja elegida por los padres. Y no tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con la cultura, con la tradición, con la costumbre. En este caso, claro, da igual que es un hindú, es un cristiano, es un sikh, es un budista o jainista. Entonces, claro, todavía la mayoría, entonces cerca de 95% matrimonio concentrado. Y aquí lo que podéis ver, lo que estaba diciendo, las mujeres en la India usan el bindi. Bindi justo aquí, entre las cejas, como un adorno. Pero claro, solo las mujeres casadas y solteras pueden llevar ese adorno, justo en el puntito aquí. Y la razón principal por qué ponemos aquí, porque según la creencia nuestra, que la energía corporal y la energía cerebral se unen aquí, justo aquí en este punto. Porque claro, según yoga, si sabéis un poquito de la yoga, tenemos 7 chakras. En realidad el cuerpo tiene muchos puntos energéticos, pero entre tantos puntos hay 7 puntos que son más poderosos y 7 chakras lo que llamamos. Entonces aquí tenemos Anjana Chakra, y además es el lugar donde la energía corporal y cerebral se unen. Y por eso siempre ponemos ese adorno, ese bindi aquí. Pero bindi, y hay otra cosa, tilak, porque los hombres también a veces llevan. Pero bindi en realidad es como un pegamento que lleva la mujer casada o la soltera como adorno. Pero cuando lleva un hombre, entonces el hombre siempre lleva un polvo rojo aquí. En realidad, el hombre lleva, por ejemplo, ha estado en un templo, ha rezado. Entonces, como la bendición del Dios. Entonces, entonces no hay que confundir. Al hombre también puede llevar justo el puntito rojo aquí, pero solo hecho del polvo rojo, nada más. Y lo que significa la bendición del Dios. Pero en cambio, la mujer también puede llevar el polvo rojo, pero además el bindi, bendición del Dios, y además bindi como el adorno. Y luego la mujer casada siempre lleva el polvo rojo en la raya aquí justo, en el pelo, en la mujer casada para demostrar su estado civil, nada más. La mujer, una soltera o una viuda, no se puede llevar el polvo rojo aquí. Pero claro, la soltera todavía no tiene que demostrar su estado civil. No lleva polvo rojo, ya sabemos que es soltera. Y cuando es una viuda, ni lleva bindi ni lleva polvo rojo. Entonces, ya sabemos que es una viuda. Y luego namaste. Namaste, un saludo, es súper común. Es como, digamos, como hola, o chao, que podéis usarlo todo el día. Perdón, todo el día. Y namaste podéis dar el bienvenido, podéis saludar a alguien y además para despedir de alguien también. Entonces, namaste en realidad para dar el bienvenido, para saludar a alguien como hola normal, o para despedir de alguien. Entonces, namaste, misma palabra para 3 ocasiones. Y además, digamos que espiritualmente para nosotros es como namaste cuando estamos saludando a alguien. Entonces siempre nuestras manos son así. Entonces lo que quiere decir que la luz divina en mí reconoce y honra la luz divina, lo que existe en otra persona que está enfrente de nosotros. Y además se dice cuando estamos presionando así nuestras manos, entonces es el momento cuando la presión de la sangre sube y además para el corazón y la mente, todos están juntos. Pero normalmente cuando estamos saludando namaste, intentamos no mirar en los ojos. En nuestra cultura no es muy bueno. No podemos mirar en los ojos de otra persona. Es como un insulto, sobre todo cuando es una persona mayor o es una persona desconocida. Y en este caso, cuando saludamos con namaste, entonces siempre así, o miramos, pero con un gesto muy cariñoso, no así, es muy cariñoso, muy agradable. Y luego sari, claro, que es
es una de las vestimentas más típicas para las mujeres indias. Da igual que la mujer de qué parte de la India ha venido, sari para todas las mujeres. Pero luego, manera de llevar sari, estilo de llevar sari, puede variar según la región. Para nosotros es más fácil. Con la mujer que ha venido de Calcuta tiene otra manera de llevar sari, tiene otro estilo. Una mujer que ha venido del sur de la India tiene otro gusto, entonces otro estilo y además al diseño es diferente. Y luego el norte de la India, otro tipo. Y además luego en el centro de la India, otro estilo. Para nosotros es más fácil porque hemos crecido en este tipo de sociedad, en ese tipo de diferencia. Entonces, pero claro, lo que quiero decir que solo con el estilo del sari ya podemos distinguir a la mujer de qué parte de la India ha venido, incluso a veces de la religión. Pero la religión no tanto, es la cultura, es el estilo de la región. Y puede ser de algodón, puede ser de seda. De seda en general las mujeres no llevan todos los días, sobre todo, ¿qué pasa? Que seda, claro, es un material caro y además pasa el calor. En día, aquí en general, en todo el país, no estoy hablando de las montañas, no de cordillera de Himalaya, que por ahí la temperatura es un poquito diferente, pero el resto del país, claro, digamos casi 8 meses hace calor. Entonces, siempre sari de algodón. Y de seda, ¿cuándo? Cuando vamos de fiestas. Entonces, claro, que es un material muy elegante, es un material que no se puede llevar todos los días, pero cuando nos toca celebrar una fiesta, una ceremonia, en este caso necesitamos vestirnos muy bien elegante, muy elegante. En este caso las mujeres prefieren llevar sari de seda y sobre todo cuando la mujer casa también lleva sari. Entonces sari de seda, sari de seda. Siempre sari de seda cuando estamos hablando de las celebraciones, pero cuando está en la casa, en este caso de algodón, porque es más cómodo y más barato. Y aparte de sari, otro vestimiento que es muy común en todo el país se llama suit. Suit, como la palabra inglesa suit, pero aquí también suit. Pero luego, para entender más o menos bien, digamos Punjabi suit, porque bueno, es un vestido que tiene un pantalón largo, tiene una camisa larga con una bufanda. Entonces, en este caso, al estilo un poquito no tiene nada que ver, porque es más o menos lo mismo. Entonces, es un poquito complicado distinguir de la mujer de qué parte de la India ha venido, pero claro, también es muy cómoda. Entonces, las mujeres cuando están en la calle, cuando están en la casa, también prefieren llevar suit, Punjabi suit. Luego aquí tenemos sistema de las castas. Bueno, en realidad, el sistema de las castas es un sistema bastante curioso que todavía existe en el mundo moderno, en el siglo XXI, pero ha cambiado bastante, porque claro, que ya no existe monarquía, ya no existe India como hace 100 años, ya no existe India cuando los ingleses estaban aquí. Ha cambiado bastante, pero todavía las castas son muy importantes en la vida cotidiana. Cada persona nace con una casta y muere con una casta. Toda la vida tiene que seguir las reglas religiosas, normas religiosas, por ejemplo, celebrar las fiestas, bodas, rituales, ceremonias, tiene que celebrar por su casta. Y tenemos que seguir la casta de nuestros padres, y en este caso de padre, perdón. Siempre hay que seguir la casta del padre, no de la madre. Porque claro, la mujer cuando se casa también tiene que cambiar del apellido. Digamos que automáticamente adopta la casta de su marido, pero un hombre no se puede adoptar la casta de su mujer. Eso no, socialmente no está aceptable, no está permitido. Entonces siempre la mujer tiene que, digamos que tiene que adoptar la casta de su marido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando del matrimonio concentrado, siempre buscamos la pareja en misma religión y además en misma casta. Entonces, en realidad la pareja es de misma casta. Pero claro, tiene que cambiar de su apellido, porque dentro de las castas tenemos varias sectas. Entonces, claro, 2 sectas pueden casar, pero en misma casta.
y entonces a veces toca cambiar el apellido y los hijos siempre siempre tienen que llevar el apellido de padre, no de la madre, nunca. Y la palabra casta en realidad llegó a la India con la llegada de los portugueses. Cuando los portugueses llegaron aquí en el finales del siglo XV, encontraron una sociedad totalmente dividida entre pureza e impureza. ¿Y por qué digo pureza e impureza? Porque la palabra casta salió de casto. Y casto lo que quiere decir puro. Y entonces la pureza e impureza. Pero esa pureza e impureza tenía que ver con las profesiones, con las vernas antiguamente. Pero, ¿cómo ha cambiado el sistema de las castas? Por ejemplo, cuando el sistema de las castas fue introducido en la sociedad, bueno, históricamente se dice que fue introducido por los arios, porque claro, hasta ahora lo que hemos creído, que los arios en el extranjero es una raza pura, una raza blanca, alta, noble. Entonces, para distinguir la tribu local y la raza aria, entonces introdujeron ese sistema. Y claro, que somos más altos y vosotros más bajos. Y además, varna literalmente quiere decir color de la piel. Entonces, las profesiones más, digamos, más superiores, más buenas, las profesiones más superiores y más buenas para las castas más superiores, más altas. En cambio, las profesiones más impuras, más bajas, para las castas más bajas. Entonces, y como la sociedad estaba dividida y sigue dividida, aquí podéis ver a la derecha, aquí, Brahman. Brahman lo que quiere decir el sacerdote, el grupo de sacerdotes, filósofos, maestros, médicos. Entonces ya podéis imaginar de las profesiones superiores, muy importante por sus conocimientos, por su sabiduría. Y luego otro grupo es de Kshatriya. Kshatriya, lo que eran administradores, nobles, eran soldados, eran reyes, sabiduría de política, de las guerras, de batallas, de armas, y deber era proteger al pueblo. Y luego Vaisya. Y además, bueno, Kshatriya eran lo que reinaban, porque claro, como que sabían proteger al pueblo, entonces todo el poder en las manos de Kshatriya. Y luego Vaisya. Vaisya, agricultores y comerciantes. Manejar la economía, vender y comprar. Y luego Sudra, trabajadores. Digamos, todo tipo de oficios, por ejemplo, zapatero, carpintero, jardinero. Entonces lo que podéis fijar son profesiones más bajas, más no necesitan mucha sabiduría, pero claro, están sirviendo a los demás. Y luego el último grupo, que está, digamos que ese grupo está fuera del sistema de las castas, se llama intocable. Y intocables, ¿qué tipo de profesiones dedicaban? Limpiar las calles, cuidar de los crematorios, quemar los cadáveres. Perdón, que lo que cuida el crematorio todavía son parias o son intocables. Y quitar la piel de los animales muertos y limpiar los baños. Entonces ya podéis imaginar de este tipo de profesiones que son súper impuras. Y así que todavía, por ejemplo, todavía nadie quiere dedicar a limpiar la calle. Cuando limpiamos la calle o el baño, claro, que no son profesiones que nadie quiere dedicar. Y por eso, para nosotros son profesiones, o digamos, la gente que dedica a este tipo de profesiones son intocables. Ha cambiado algunas cosas. Comparamos como hace siglos o ahora mismo en el siglo XXI. Por ejemplo, ahora mismo cualquier persona puede dedicar cualquier profesión salvo algunas profesiones. Por ejemplo, los sacerdotes que están en el templo siguen de la casta de los sacerdotes. Y luego, lo que están en crematorios, lo que están en quitando la piel de los animales muertos y lo que están limpiando los baños en la calle, todavía son intocables. Pero claro, ahora mismo en la Constitución en realidad
La Constitución da derecho a todo el mundo, por eso en la Constitución lo que está escrito, que discriminar a alguien por su casta, por su religión, por su piel, por su color de la piel, por su nacionalidad, por su secta, por su región, es un delito. Entonces no se puede. Pero claro, es la Constitución. Estamos hablando de la sociedad. Entonces, en general, en la sociedad todavía existe esa diferencia. Todavía marcamos esa discriminación. Discriminación social. ¿Y ahora qué pasa? Que cualquier persona, por ejemplo, un intocable que ha tenido la oportunidad, ha estudiado bien, ahora es el médico, gana muy bien. Ha cambiado su nivel económico, pero no ha cambiado su nivel social. Nivel social, ¿qué quiere decir? Su casta. Nació como intocable, va a morir como intocable. Entonces da igual que es milenario. O puede ser que en su casa luego hay 5 personas, 10 personas que están trabajando para él, o en su clínica, o en su negocio, y son de castas superiores. Pero clase se puede cambiar trabajando bien, ganando bien, pero no se puede cambiar de la casta. Se puede cambiar de la casta en algunas ocasiones. Por ejemplo, convertirse en Islam y cristianismo. Lo que comenté otro día, que, que mucha gente de casta baja y intocables se convirtieron al Islam y cristianismo para evitar esa discriminación social. Pero todavía existe, ¿eh? Aunque hayan convertido, pero no han dejado de sus profesiones. Entonces todavía hay un poquito, culturalmente todavía se nota un poquito. Pero en realidad, más el sistema de las castas, digamos que lo que existe más dentro del hinduismo. Y otra manera, claro, que se puede, tenemos que esperar que vamos a morir y luego tenemos que subir al nivel, un nivel más, digamos, un nivel más hacia otra casta por nuestras acciones correctas. Así que digamos que espiritualmente y por la religión también tiene que ver un poquito con ese sistema de las castas. Porque claro, lo que creemos, cada persona nace como, digamos, cuando el espíritu llega hasta el nivel más alto, cuando tiene que reencarnar como al humano, entonces vamos directamente a intocable. Y luego desde intocable vamos mejorando, pero claro, todo depende de nuestras acciones buenas o acciones malas. Entonces, virtualmente también tiene que ver un poquito con estas cosas. Pero bueno, en realidad hablando de la vida más práctica, digamos que antiguamente ese sistema fue introducido por dividir el trabajo, las profesiones entre la sociedad. Pero claro, poco a poco se convirtió en un sistema para dominar la sociedad, porque no había posibilidades para la gente buena y para gente que tenía ganas de aprender, de la gente que tenía ganas de hacer algo. Entonces, solo por su casta no podía mejorar su nivel económico, no podía mejorar su nivel social. Y por eso, después de la independencia, cambió la situación. Porque la constitución de la India fue escrita por una de las personas que era de casta baja. Él había tenido esa experiencia. Entonces decidió a dar la oportunidad a la gente de casta baja y a los intocables. Y digamos que ha cambiado bastante, pero todavía, claro, que marca mucho cuando tenemos que casarnos, cuando tenemos que celebrar nuestras fiestas y alguna ceremonia. Entonces tiene que ver muchísimo con el sistema de las castas, porque siempre lo hacemos dentro de la misma sociedad. Y la sociedad quiere decir primero nuestra casta, luego la religión, y luego entran otras personas. Y por eso todavía es muy fuerte. ¿Y cómo podemos saber que la persona está enfrente de nosotros de qué casta es? Porque ahora lo que comenté por las profesiones, algunas sí, 3, 4 profesiones existen, pero claro, hijo de intocable puede ser soldado, puede ser médico, puede ser comerciante, hijo del guerrero puede ser comerciante o puede ser médico. Entonces, ahora por las profesiones es un poquito complicado, pero claro, hay otra manera. Por el apellido, cada persona lleva un apellido y solo por el apellido podemos distinguir de esa persona de qué parte de la India ha venido y además de qué casta es, de qué casta pertenece. Entonces, para nosotros solo por el apellido es fácil. ¿Y cuándo fue introducido? Con la llegada de los arios, más o menos entre 2.500 y 3.500 años.
justo la época de los arios y de la época védica. Pero claro, antiguamente eran profesiones. Y claro, como que la sabiduría, digamos que nada está escrito en principio. Entonces, entonces era como deber de una persona que había nacido en una familia particular, que su familia dedicaba a una profesión particular. Entonces tenía que seguir la misma profesión como su padre, como sus antepasados. Entonces no era posible. Pero ahora sí es posible, ha cambiado bastante. Y luego de la vaca, que claro, para nosotros, claro, vaca es una de las animales muy importantes y hay muchas mitologías, hay muchas creencias detrás porque la vaca es sagrada, pero hablando de sus usos más prácticos, y por ejemplo, entre nosotros hay un dicho que la vaca viva vale más que vaca muerta. ¿Y por qué? Pues claro, cuando una vez hemos matado la vaca, solo se puede aprovechar de su carne. En cambio, cuando la vaca está viva, ¿qué pasa? Se puede aprovechar de su carne, perdón, de su leche, de su estiércol, de su orina. Leche, una de las fuentes principales para los vegetarianos de proteínas. Y porque claro, y además para alimentar los niños pequeños, los bebés pequeños, leche, yogur, que esto es muy importante. Y luego estiércol de la vaca usamos como combustible, como, como abono y, y orina de la vaca, ¿para qué? Es una cosa bastante curiosa. Utilizamos en las medicinas naturales. Se dice que una vaca bien cuidada, bien, que come bien y tiene, que es muy sana, desde su leche hasta su orina se puede aprovechar. Y ahora sí, los médicos aquí están haciendo muchos estudios que orina de la vaca también tiene propiedades medicinales. Y por eso siguen investigando y en algunas medicinas ya están utilizando contra cáncer, por ejemplo, contra alguna enfermedad de la piel. En este caso, sí mezclan orina de la vaca, pero sí, no las vacas que están en la calle. Por ejemplo, alguien ha estado a la India, entonces seguro que ha visto, o algunos que tienen ganas de venir a la India, entonces seguro que van a venir. Y además van a ver muchas vacas aquí en la calle. No en las ciudades grandes como Delhi, pero en los pueblos, cuando pasamos, hay muchas vacas en la calle. Entonces, la carne de la vaca no es importante para nosotros. En cambio, otros materiales de la vaca, tipo leche, estiércol y orina, son importantes para nosotros. Y según la mitología, vaca nació, o digamos, salió del batido de océano, cuando los dioses y demonios estaban pateando océano para sacar miel de inmortalidad. Y salieron 14 objetos en total, y entre 14 objetos, una era vaca. Vaca, salió caballo y además un elefante. Y si fijáis muy bien, los tres animales siempre han sido muy importantes, o digamos que siempre han tenido un papel muy importante en la sociedad. Vaca para alimentarnos y luego caballo para viajar y además el elefante para trabajar duro, llevar como modo de transporte o para llevar mercancía grande y la mercancía que pesaba. Entonces, digamos que socialmente siempre han tenido un papel muy importante. La gente siempre ha tenido mucho respeto hacia estos animales. Y cada vez que necesitábamos o usaban más y más y más este tipo de animales, cada vez más respeto hacia estos tipos de animales, estos tres animales. Y aparte de la vaca, caballo y el elefante, hay otros animales también. Por ejemplo, el mono también es muy común y también, bueno, mono digamos que no le utilizamos en la vida cotidiana, pero claro, tiene conexión religiosa con la raza humana. Y aquí hablando de dos fiestas más importantes, Holi y Diwali. Holi cuando echamos colores al uno al otro. Siempre celebramos en el mes de febrero o marzo, todo depende de cuándo cae la luna, igual como la Semana Santa para los cristianos. Y porque aquí en la India todas las fiestas, las fechas cambian, porque claro, todo tiene que ver con el calendario y nuestro calendario no es de 12 meses, 11 días, 11 meses, pocos días. Y entonces siempre, porque todo tiene que ver con la luna y posición de luna y sol.
Y claro, como que la luna crece y reduce, y entonces, ¿qué pasa? Que las fechas cambian. Entonces, siempre las fiestas tienen distintas fechas. Este año puede ser que 10 de marzo, cayó 10 de marzo, año que viene puede ser otra fecha. Estoy hablando de Holi. Igual para otras fiestas también. Pero para nosotros Holi, claro, celebramos por muchas razones. Una de las razones principales es el final de invierno, inicio de primavera. Y la razón principal cuando cómo echamos colores al uno al otro y por qué. Bueno, tirando colores al uno al otro, y antiguamente los colores que utilizaban eran naturales. Entonces, como que la estación estaba cambiando, el cuerpo no estaba listo para ese cambio. Entonces, ¿qué pasaba? Y echando los colores como que eran naturales, tipo medicinas, porque los colores naturales tienen propiedades medicinales para la piel y para mantener la temperatura corporal. Entonces, así el cuerpo ya estaba preparando para ese cambio. Pero no solo en la India, en Sri Lanka, en Nepal, en India es muy grande y después de India en Nepal es muy grande. Es una fiesta religiosa en realidad. Y, pero ¿qué pasa? Que en misma fecha celebramos otras fiestas, pero en el sur de la India hay otra fiesta. Misma fecha, misma razón, pero otro nombre de la fiesta y otra manera de celebrar la fiesta. Entonces, más Holi está en el norte, noroeste, este y centro de la India. Pero si vayamos al sur de la India, cambia manera de celebrar la fiesta. Y luego Holi, perdón, luego Diwali, fiesta de luces. Es una de las fiestas más importantes para nosotros. Digamos que tiene misma importancia como Navidad para los cristianos o digamos Año Nuevo para los cristianos. Y David, y además la fiesta marca final de verano y inicio de invierno. Y además, digamos, es el momento cuando cambia el calendario. Y además es el momento, según la creencia hindú, cuando Dios Rama con su hermano y con su mujer volvió a su casa después de pasar 14 años en el bosque y después de pelear contra el demonio Ravana en Lanka, ahora en Sri Lanka, a su casa en Ayodhya. Entonces, para celebrar su vuelta a casa, al pueblo entero estaba iluminado con las lámparas de aceite y por eso llamamos fiesta de luces. Y ese día, ¿qué pasa? Que ese día tenemos que celebrar, es una fiesta familiar que celebramos en nuestras casas. Siempre rezamos al dios Ganesha y con la diosa Lakshmi, al dios de la buena suerte con la prosperidad. Y en ese día no celebramos así como Holi echando los colores, no, es una fiesta familiar, estamos en casa rezando y haciendo rituales y luego cenamos con los familiares. Por eso comenté en principio, es como Navidad y entonces tiene más o menos misma importancia como Navidad. Y ahora yoga. Yoga en realidad, claro, que es un tema bastante complicado y bastante profundo. Y entonces voy a explicar rápido de yoga. Yoga porque, claro, hoy en día es muy famoso para su yoga también. En el mundo occidental reconoce India por su estilo de la vida y además por su yoga. Pero una cosa muy importante, yoga no tiene nada que ver con la religión, porque claro, aquí estamos hablando de una ciencia y de una práctica que lo que practicamos para obtener liberación del mundo material. Entonces, controlando nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, entonces nuestra energía corporal, la energía cerebral, todo estamos utilizando juntos para conseguir la liberación, para la liberación del mundo de la ilusión, lo que llamamos Maya. Y entonces, claro, el mundo es ilusión. Tenemos que salir de esa ilusión. ¿Y cómo se puede? Controlando nuestro cuerpo, controlando nuestra mente, nuestro cerebro. Pero una cosa muy curiosa, porque en el mundo occidental la yoga corporal es lo que es más famoso, pero en realidad yoga tiene 4 formas. Y una yoga todo el mundo hace. ¿No? A veces la gente me pregunta, ¿tú haces yoga? Bueno, no hago yoga corporal, pero hago yoga, sí. Y esa yoga se llama karma yoga, yoga de acciones. Todo el mundo está haciendo algo.
y todo esto, cada día estamos haciendo algo para conseguir la vida, para conseguir ese camino, lo que está comentando antes. Entonces, acciones correctas para librarnos. Entonces, Karma Yoga es parte de nuestra vida diaria. Todo el mundo lo hace. Y eso no nos da cuenta, pero estamos haciendo. Pero claro, cuando nos da cuenta, cuando ya estamos listos, ya sabemos qué significa Karma Yoga. Entonces, intentamos hacerlo en una manera que podemos aprovecharlo mejor y podemos darlo mejor. Entonces, es Karma Yoga lo que es más común. Y luego Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, claro, que una yoga de acción que se llama Karma Yoga. Y Bhakti Yoga, cuando estamos hablando de cuando estamos hablando del Dios, cuando estamos hablando al amor hacia el Dios, cuando estamos celebrando los rituales, cuando estamos dedicando nuestro tiempo al Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo? Rezando en el templo, cantando los textos sagrados, los himnos sagrados. Entonces, ese tipo de yoga, claro que acciones con devoción. Entonces, eso se llama Bhakti Yoga. Y luego Jnana Yoga, y otra vez tiene que ver con los estudios de textos sagrados, debate intelectual y filosófica y introspección. Y entonces, claro, también es un nivel más alto. Porque digamos, Karma Yoga es el nivel más bajo, que es más normal. Luego Bhakti Yoga, que estamos subiendo. Y luego Jnana Yoga, un poquito más. Y luego Raja Yoga, que es el final. Y luego Raja Yoga tiene 8 formas. Y entre 8 formas hay 2, asana y pranayama. Asana lo que quiere decir yoga corporal, cuando estamos haciendo posturas, intentando controlar nuestro cuerpo. Porque claro, cuando el cuerpo está controlado, al cerebro tenemos que controlar cómo haciendo pranayama. Es meditación, meditación espiritual. Y cuando el cuerpo, por posturas corporales, y pranayama, la mente por pranayama, por meditación espiritual, ya todo está en nuestras manos. Entonces ya estamos listos para Raja Yoga. Y Raja Yoga en realidad es una combinación, para entender más o menos mejor, es la combinación de Karma Yoga, Bhakti Yoga y Jnana Yoga. Entonces, todo el mundo hace yoga. No preocupéis que estáis haciendo la yoga corporal o no. Estáis haciendo por lo menos Karma Yoga. Y estoy seguro, muchos están haciendo Bhakti Yoga también. Porque claro, estos 2 yogas son más comunes, lo que un humano lo que hace, lo que dedica. Y entonces, y luego, ¿qué pasa? Que camino de yoga, digamos, de Jnana Yoga y Raja Yoga no es fácil. Necesitamos a alguien que se puede dirigirnos hacia ese camino. Y para eso necesitamos los gurús espirituales y los gurús de la yoga. Y bueno, ahora sí voy a compartir algunas fotos con vosotros. Aquí lo que podréis ver, Tigre de Bengala, porque claro, hoy en día no solo es el país de edificios, culturas, o no solo los humanos, además tenemos mucha fauna y flora. Y aquí podéis ver Tigre de Bengala, que está prácticamente en todo el país. Y además, India, claro que es la casa de más de 3.000 tigres de Bengala. Y luego algunos están en Nepal y algunos están en Bangladesh. Y en Rusia también, en China ya no existe, ya han comido todos. Y luego abajo tenemos templos de Khajuraho. Templos de Khajuraho, claro, son muy famosos porque aquí estamos hablando de un edificio que fue construido en el siglo IX, siglo X, hace 1200 años. Los templos de Khajuraho son muy famosos para sus figuras eróticas. Entonces, lo que comenté otro día, antiguamente la razón principal de tallar las piedras, construir las cúpulas tan trabajadas, con tantas figuras, con tantas estatuas, en realidad a educar la sociedad de aquel tiempo, porque no todo el mundo sabía leer y escribir. Y aquí, durante la construcción de estos templos, el rey dejó toda la libertad en las manos de los arquitectos y de los artistas. Entonces, en realidad, templos eróticos, sí, hay figuras bastante curiosas, pero aparte de las figuras eróticas, lo que hay que ver cómo la sociedad vivía aquel tiempo.
porque no solo existen las figuras eróticas en ese templo, la obra del arte alrededor, que de repente el rey está organizando su corte, el rey está consultando con sus ministros, de repente alguien está casando, de repente alguien está celebrando una fiesta. Entonces la vida cotidiana de aquel tiempo. Pero aquí lo que quiero decir que antiguamente la sociedad nuestra estaba más libre, que había más libertad, pero con la llegada de los poderes extranjeros y poco a poco intentaron proteger más, intentaron cerrar más. Y templos de Khajuraho son patrimonio de la humanidad. Y aquí tenemos 3 fotos. Aquí una foto a la izquierda, lo que podéis ver, es un bailarín de Kathakali, de Kerala, del sur de la India. Y en realidad, ¿cuál es la especialidad de ese baile? Que no sueltan ni una palabra, no dicen ni una palabra, pero cuentan todo, una mitología, una historia, pero ¿cómo? Solo por las expresiones de la cara. Entonces, solo por las expresiones de la cara están explicando todo el cuento, toda la mitología. Es bastante curioso ver que cómo usan sus expresiones de la cara. Entonces, solo hay música y expresiones de la cara y solo mueven los ojos de los artistas, de los bailarines, nada más. Y luego aquí una imagen pequeña de la India moderna, porque aquí hay foto de metro de Delhi, que claro, funciona bastante bien. Digo que funciona mejor que muchas redes de metro de cualquier país europeo. Y luego abajo es una imagen, es una foto de un mercado de Delhi. Y luego aquí tenemos hay mujeres. A la izquierda, aquí 3 mujeres están comprando en un mercado de Rajasthan, de Pushkar. Y si fijáis, aquí las mujeres, a la izquierda donde hay 3 mujeres, no llevan sari. Es otro tipo de vestimiento. Se llama lehenga choli. Pero lehenga choli solo llevan las mujeres en Rajasthan. Es una falda muy, muy grande, muy larga. Y luego camisa corta y con un pañuelo. Y en Rajasthan es muy común encontrar las mujeres con ropas tan coloridas. Y siempre llevan velo cuando están fuera. Luego en el medio, aquí 2 mujeres que son trabajadoras en un monumento en el Palacio de Namba. Y luego aquí, tercera foto, a la derecha de todo. Aquí es una pareja en el sur de la India, que acaba de casar y han estado en el templo que está dedicado a Dios Shiva. Aquí. Entonces ya podéis ver cómo la mujer aquí lleva su sari de seda. En cambio aquí el hombre lleva su vestimiento típico, pero de color blanco, también es de seda. Y aquí siempre pasa cuando casamos, siempre día siguiente o después de 2 días, tenemos que ir al templo principal de la ciudad o del pueblo para la bendición del Dios, o digamos, para la bendición del padrino del pueblo o de la ciudad. Y luego aquí, hablando de los 2 monumentos, aquí lo que veis es el templo que existe en la cueva de Alora. Y todavía es un secreto, que no sabemos cómo el templo fue construido, porque es el templo monolítico más grande del mundo. Y todavía no saben cómo fue construido. Una montaña entera fue tallada. El templo está dedicado a Dios Shiva, patrimonio de la humanidad, y bastante curioso a ver, porque claro, estamos hablando del templo que fue construido en el siglo VII, siglo VIII. Entonces, cómo fue construido no sabemos. Y luego aquí a la derecha, aquí en esa foto otra vez, 2 mujeres del sur de la India. Y aquí es muy común que las mujeres en su pelo, en el sur de la India, llevan el collar de flor de jazmín. Y luego otra vez, si fijáis detrás de las mujeres, hay muchas columnas talladas y caballos. Y cada columna y abajo, lo que alrededor, hay una mitología. Entonces, cada mitología cuenta algo de la religión hindú. Y luego, claro, nuestro país es muy famoso para su textil también.
Esa foto yo saqué en una cooperativa de textil en Jaipur, que es la ciudad de Jaipur es muy famosa para su industria de textil, de seda, sobre todo de algodón y de estampación. Aquí está haciendo estampación sobre una tela de algodón y utilizando sellos de madera y utilizando colores naturales. Y aquí a la izquierda podéis ver es una niña que está sentada y dibujando algo en el suelo. En el sur de la India es muy común encontrar ese tipo de dibujo en el suelo, que por ahí les explica que digamos que parte de la cultura, parte de la tradición, pero siempre es la mujer que tiene que hacerlo en la casa. Por la mañana, antes de amanecer, tiene que levantar, tiene que lavar la entrada principal de la casa y luego hacen dibujo. Es muy curioso, el dibujo no tiene dibujada en el papel, lo que tiene dibujada en su mente. Y luego empiezan a dibujar en el suelo con distintos colores, distintos polvos. Pero lo que es muy curioso a ver, el dibujo es infinito. No tiene inicio, no tiene final. Y claro, se dice que siempre en la puerta principal, porque claro, para traer buena suerte. Y es muy común encontrar, pero no solo en el sur de la India, en general en todo el país. Pero el sur es más común. Y luego en el medio, aquí podéis ver Cordillera de Himalayas, que así que India tiene de todo, porque en la siguiente foto vais a ver el desierto también. Y aquí a la derecha tenemos el Palacio de los Vientos, uno de los edificios más fotografiado de la ciudad de Jaipur. El Palacio de los Vientos, que fue construido en el siglo XVIII. Y aquí tenemos Taj Mahal, el famoso Taj Mahal, patrimonio de la humanidad, y claro, que es el símbolo del amor y uno de los edificios más visitados y más fotografiados de nuestro país. Y claro, que Taj Mahal en realidad ver en la foto es otra cosa y visitar Taj Mahal es otra cosa. Porque claro, que entrar en el Taj Mahal por la mañana durante el amanecer y se ve súper bonito. El único edificio del mundo que cambia su color naturalmente y utilizando la luz natural, perdón, la luz natural. Por la mañana es diferente, mediodía es diferente, por la tarde es diferente. Y cuando hay luna llena, entonces en la luz de luna llena es diferente. Y claro, que uno de los edificios más importantes y más visitado, más precioso lo que tenemos. Pero claro, India no solo es Taj Mahal, y antes hemos visto Ajanta Ellora y además el templo del sur de la India. Entonces, India en realidad ofrece de todo. Hay edificios, porque Taj Mahal es del siglo XVI, perdón, del siglo XVII. Y Ajanta Ellora hay cuevas del siglo II antes de Cristo. Y luego, ya podéis imaginar, en un lado estamos hablando de un edificio del siglo XVII y en otro lado estamos hablando de un edificio, de un complejo que tiene como 2200 años. Pero claro, Taj Mahal es súper famoso y la razón, sí, claro, es la belleza de ese edificio. Porque claro, es cierto que en la belleza no hay comparación, no hay comparación. Les parece que alguien ha tallado, alguien ha trabajado en una montaña gigante de color blanco. Y aquí Puerta de la India, que fue construida en el principio del siglo XX y además fue la puerta, digamos que fue lograda por la monarquía inglesa, porque cuando Jorge V en el año 1911 llegó a la India desde Inglaterra, entonces fue construida, entonces decidieron construir esa puerta para dedicar su llegada. Y fue la primera monarquía inglesa al llegar a la India. Claro, India se convirtió en la colonia en el 1857, pero ningún rey, ninguna reina inglesa llegó hasta la India. Llegó a la India hasta 1911. Entonces, Jorge V fue el primero, hablando de la monarquía inglesa, y llegó a la India en el año 1911 y esa puerta fue dedicada a su llegada en Mumbai. Y está justo enfrente de uno de los hoteles más famosos del mundo, Hotel Taj Mahal, del grupo Tata. Está justo enfrente. Y luego aquí a la derecha lo que podéis ver, cueva budista de Ajanta. Ajanta y Ellora, mismo grupo, en misma ciudad. Aquí lo que estaba comentando,
por ahí es un complejo súper grande y necesitamos entre 4 y 6 horas a visitar cada complejo. Y en una parte del complejo hay cuevas de 2200 años que antiguamente eran monasterios donde los monjes budistas vivían, donde estudiaban, y luego una parte de los templos. Y totalmente tallado la montaña. No hay edificio, no hay bloques. Totalmente tallado, excavado las cuevas y las montañas. Y aquí tenemos Palacio de Rajasthan. A la izquierda, aquí lo que podéis ver, Fuerte de Mehrangarh, Jodhpur, al Palacio Real de la familia real de Jodhpur y sigue en la misma ciudad y uno de los palacios más famosos, más hermoso. Ya podéis imaginar que muchas películas de Hollywood, de Bollywood, han grabado allí y además han celebrado muchas bodas en el mismo palacio. Y luego aquí tenemos Palacio de Amer, de Jaipur, uno de los palacios más bonitos lo que existe en la India. Está en la ciudad de Jaipur y también es el patrimonio de la humanidad, construido totalmente con el mármol blanco, con la piedra arenisca y además dentro hay una sala que es del Espejo, muy famoso como Palacio del Espejo. Y luego aquí hay Palacio Palacio de la Ciudad, de la ciudad de Udaipur. Las 3 ciudades son del estado de Rajasthan, porque el estado de Rajasthan es muy famoso para sus palacios y para sus fuertes. Y aquí tenemos otra imagen, podéis ver, aquí arriba, de Varanasi. En el medio también el monje está ofreciendo agua durante amanecer al dios Sol en el río Ganges y el monje. Y aquí podéis ver que lleva pantalón corto de color naranja. Para nosotros color naranja es un color de el color de sacrificio, lo que quiere decir él ha renunciado todo. Entonces siempre los monjes, los santos llevan color naranja, siempre. Y luego justo al lado de él hay otro señor que es un señor normal, un ciudadano más. Está celebrando, está haciendo su rito, su ritual al lado del monje. Y luego otra vez tenemos aquí el tigre. Y aquí tenemos Flor de Loto, que está en Delhi, un edificio moderno, fue construido hace 35 años y es el símbolo de Delhi ahora mismo, digamos. Y luego aquí abajo, Sarnath, y donde los 4 monjes budistas están meditando. Y luego aquí hay otro monje indio, ya podéis ver que está en un templo, porque yo saqué esa foto en el templo, y está leyendo un libro sagrado. Y justo aquí, al lado del monje, lo que podéis ver, ese cuenco, él utiliza para pedir comida. Cuando es un monje verdadero, entonces siempre pide la comida, pero cuando es un monje falso, pide la moneda, pide el dinero. Entonces ya podéis distinguir más o menos. Y aquí es un complejo muy grande de uno de los templos del sur de la India. Y aquí podéis ver las cúpulas coloridas, grandes otra vez. Aquí en el medio yo, tocando el elefante, el animal grande de nuestro país. Uno de los animales más bonitos y más, digamos, impresionante y muy inteligente. Y luego aquí, puesta de sol en el desierto. Pasar la puesta de sol en el desierto es una de las experiencias más bonitas en la India, en el estado de Rajasthan, disfrutando del safari en el camello. Y luego aquí abajo justo tenemos un plato combinado que lleva verduras, lentejas, queso, arroz, pan. Entonces, el concepto de plato combinado aquí en la India es muy común. Da igual en qué parte de la India estamos, pero es muy común. Porque claro, aquí hay verduras, aquí hay lentejas, aquí hay queso, arroz. Entonces, hay fibra, vitaminas, hay proteínas. Y en caso que alguien no quiere queso, pero puede comer carne, entonces se puede quitar queso y puede comer carne. Entonces, plato combinado vegetariano o con la carne, todo depende. Y siempre nuestra comida es picante, porque se dice que la comida picante en realidad ayuda a controlar la temperatura corporal. Y además cuando sudamos y cuando el aire corre, refresca el cuerpo y por eso
comida picante ayuda bastante a mantener la temperatura corporal lo que tenemos. Y además se dice, cuando estamos sudando por el olor de sudor, los insectos no acercan. Eso también ayuda bastante. Y, y además las especias, lo que utilizamos, claro, que la especia tiene propiedades medicinales. Por ejemplo, entre todas las especias, que yo siempre digo que es el rey de las especias, es cúrcuma, que no sé que tenéis de Colombia o no, pero aquí en la India es una de las especias más comunes, lo que existe en nuestra cocina. Sin cúrcuma no se puede preparar ningún plato indio, da igual en qué parte de la India estamos. Porque claro, cúrcuma es anticancénico, anti todo, y por eso es la especie más recomendada por los médicos. Antiséptico, antibacteriante, anticancénico, anti todo, cúrcuma. Y por eso nuestros platos, si fijáis, porque cúrcuma tiene color amarillo, y por eso nuestros platos son, tienen la salsa, tiene color amarilla o naranja, porque claro, echan otras especias también por eso. Y aquí empieza la vida rural. Pero claro, la ciudad grande, lo que comenté antes, que la vida, la India en realidad lo que existe en los pueblos. Y aquí podéis ver una señora cuidando de su búfala. Y claro que por ahí, en las ciudades grandes no tenemos animales domesticados tipo búfalo, búfala o las vacas. Pero en los pueblos todavía es muy común. En la riqueza, hablando de la riqueza, ellos calculan su riqueza en los animales todavía, como hace ciento y pico años todavía. Para ellos, el terreno y la riqueza de sus animales, da igual que es la vaca o búfalo o camello, o da igual que es una cabra o un cordero. Entonces, para ellos es la riqueza. Da igual que tiene efectivo o no en su bolsillo, pero si tiene 100 vacas, eso quiere decir que un pastor es súper rico. O un agricultor que tiene mucho terreno para cultivar varios tipos de cultivos, entonces súper rico. Y luego a la izquierda, y aquí podéis ver, es una reunión entre los hombres, y si fijáis, dos colores diferentes. Aquí, turbante en realidad podéis encontrar el norte de la India, oeste de la India es muy común, pero ahora en las ciudades grandes poco a poco está desapareciendo. Pero todavía en pueblos podéis ver cómo los hombres llevan turbante, y solo por el estilo del turbante podemos decir de qué parte de la India ha venido esa persona, y antiguamente por el color del turbante era fácil de distinguir de la casta de la persona. Entonces, todavía en los pueblos, turbante es muy importante, es como la dignidad de cada persona, y sobre todo en el estado de Rajasthan y de Gujarat. Y aquí sí estoy terminando con la presentación, y aquí he dejado una nota pequeña. Que este viaje a la India no solo os brindará la oportunidad de descubrir a través de su cultura, historia y tradiciones. Lo que quiero decir aquí, claro, que acercando a la India es claro, que así podéis descubrir de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra tradición. Cultura, claro, que cambia en cada 200 kilómetros. Entonces, durante el viaje, eso sorprende muchísimo una persona que ha venido de fuera, que no sabe nada de la India. Y luego tradiciones, porque claro, que cada tradición tiene que ver, tiene su explicación, porque es cierto, es un país que tiene tantas religiones, que cada religión tiene su metodología, tiene su creencia. Pero ¿qué pasa? Que la religión siempre explica algo práctico también. Entonces, todo lo que hacemos tiene su propia explicación más lógica. Pero claro, cuando conectamos con la religión, entonces ya la gente le da más valor. Y por eso siempre existe así. Por ejemplo, en caso de vaca. Y además lo que podéis valorar nuestra historia, nuestros valores y la armonía, lo que llevamos con el resto del mundo y dentro del país. Y claro, y además India es el país que está lleno de los monumentos de todo tipo. Hay monumentos hinduistas, islámicos, sikh, hablando de las religiones, budistas, por ejemplo, las cuevas, lo que vimos en las fotos, y además cristianos. Entonces es un país que tiene de todo, tiene para ofrecer todo, y además, aparte de la religión, tiene
de la montaña, tiene de desierto, tiene de llanura, tiene río, tiene mar, tiene de todo. Entonces, su belleza geográfica siempre atrae a la gente y por esa razón siempre hemos tenido muchos extranjeros desde hace siglos. No solo ahora, que no solo por el turismo, entonces por su belleza natural, su riqueza, siempre ha traído, siempre fue la atracción principal. Y por eso la gente siempre ha intentado a entrar en la India. Y luego, claro, India es muy famosa para su hospitalidad y para su espiritualidad. Entonces, en realidad, hablando de un viaje para la India, en realidad, que no solo un viaje de un tema, cada día hay, hay nuevo tema, hay nueva cosa. Entonces, digamos que es un país lleno de sorpresas. Cada día nos da una sorpresa. Y a veces, no solo para nosotros también lo pasa igual, como que estamos viajando y cada día hay una cosa que nos sorprende y cada vez más y más y más. Y, y con la esperanza que todo ese termine muy pronto y así que podremos salir de nuevo a celebrar, a abrazarnos, sonreír juntos, tomar algo juntos y viajar juntos y para conocer a otra cultura, otra historia y otra gente y otra sociedad. Porque claro, porque viajamos a conocer, a disfrutar, a familiar de otras culturas y otras tradiciones. Bueno, aquí yo termino con este y ahora si tenéis alguna pregunta, por favor, podéis preguntarme. Bueno, tenemos muchas preguntas ahí en el chat, Chakri. Ok. No sé si de pronto las quieres tú mismo ir resolviendo. Sí, un momentito, voy a ver. Ok. Cuando se agachan a tocar los pies, ¿es un saludo? Sí. En este caso siempre agachamos, porque claro, cuando tenemos que saludar a nuestros mayores, santos, monjes, no estoy hablando de saludar a una persona de misma edad, pero a nuestros mayores, como santos y sabios, en este caso sí, para conseguir la bendición. Y además el gesto, lo que se dice cuando un señor mayor o un sabio, una señora mayor nos está bendiciendo, siempre toca nuestra cabeza, el punto más alto entre todas las chakras que tenemos. Eso para pasar su energía positiva hacia nosotros. Entonces, siempre para saludarles, siempre tenemos que tocar sus pies. Es el gesto de respeto y además es un saludo hacia los mayores. Y entonces es muy normal. Nos saludamos besando y bueno, ahora saludar con las manos es más común. Bueno, ahora nos están recomendando saludar namaste, sin tocar las manos a los demás. Y claro, en la India en realidad siempre hemos saludado así. Y claro, es una de las razones, porque claro, eso tiene su explicación espiritual, pero además tiene su explicación práctica. Porque antiguamente, ¿qué pasaba? Por el tema de pureza e impureza, nadie quería tocar a otra persona. Pero claro, respetando, saludando, siempre así, namaste. ¿Existe el divorcio en la India? Sí, existe el divorcio en la India, pero no tiene el porcentaje tan alto como el mundo occidental. Pero es muy curioso, en últimos años el porcentaje cada vez más y más y más, sobre todo en las ciudades grandes, pero todavía es como 1%, entonces digamos que no es nada, pero existe. La Constitución da derecho a separarlos, a divorciarlos, dando buena razón. En este caso, digamos, el caso del divorcio, más o menos, al trato es igual como el mundo occidental. Entonces hay cosas comunes, no tiene nada que ver que hay una cosa muy especial. Pero bueno, en algunas religiones sí, en el caso de los musulmanes, con el nuevo gobierno, que es lo que bueno, el nuevo gobierno ya es la segunda vez que está en el poder, pero ya están quitando poco a poco las normas que están hechas por las religiones. Por ejemplo, antiguamente un musulmán podía divorciar a su mujer solo diciendo 3 veces divorcio, divorcio, divorcio. Y no pasaba por la tribunal ni nada. Pero ahora ya han quitado. Ahora si la mujer se puede denunciar a su marido. Ya no se puede divorciar así diciendo divorcio, divorcio, divorcio. Entonces, lo que quiero decir, sí, existe divorcio.
Y los científicos, ¿de qué casta son? Ahora mismo los científicos no tienen ninguna casta. Cualquier persona puede dedicar a esa profesión por su sabiduría, por su educación. Pero antiguamente, sacerdotes. Sacerdotes lo que sabían de ese tipo de cosas. Pero ahora mismo no tiene nada que ver. Voy a repetir, al sacerdote que está en el templo, sí. Cualquier persona puede ser monje, cualquier persona puede ser el santo, pero no puede ser el sacerdote, porque el sacerdote siempre es de misma casta, que ha nacido en la familia de los sacerdotes. Entonces, en este caso, solo a la profesión del sacerdote en el templo o las personas que están en el crematorio, las personas que están limpiando los baños, las calles, todavía son de misma casta, mismo grupo, son intocables. Pero el resto de las profesiones, sí, no hay problema, se puede dedicar a cualquier profesión. ¿Cómo se demuestra la profesión ahora de cenar o terminar una comida que fuimos invitados como comerciales? Hay algunos. ¿Hay alguna señal que esto además que se pueda realizar fuera de nuestra señal de procedimiento? Bueno, claro, que aquí es más o menos como mundo occidental, cuando estamos comiendo juntos, entonces, claro, por primero, hablando del plato combinado, tenemos que esperar hasta que no han terminado de servir. El gesto, bueno, gesto, digamos, gesto de agradecimiento, el namaste, porque este gesto en realidad dice muchas cosas, incluyendo agradecimiento. Agradecimiento hacia el Dios, porque nos ha dado la comida, la tierra que ha cultivado la comida y además la persona que nos ha servido la comida. Entonces, con este gesto dice todo. Es un gesto muy, muy formal, muy formal. Entonces, solo con este gesto del namaste ya está todo. Sí, claro, que lo que comenté antes, que todavía existe un matrimonio concentrado, más del 95%. Y hablando de la dote, claro, la dote existe culturalmente, socialmente, pero no existe dentro de la Constitución. Por la Constitución, por la ley, es ilegal a dar y pedir la dote. Pero claro, como que es parte de la cultura, parte de la sociedad, entonces la gente sigue dando. Pero claro, la familia de la novia tiene derechos 100%, que si quiere denunciar la familia del novio en caso que él le haya pedido una dote, entonces se puede denunciar. Pero existe. Pero no es una cosa común. Por ejemplo, en las ciudades grandes cada vez menos, menos, menos. Y en los pueblos y en las ciudades pequeñas todavía un poquito sí. Pero en general en las ciudades grandes ya no existe sistema de la dote. Nada, nada. Y claro que los padres eligen el esposo de la novia. ¿Sí? Y antiguamente, lo que ha cambiado, antiguamente no era posible negar la decisión de los padres. Ahora por lo menos en las ciudades grandes se puede negar la decisión que no le haya gustado, entonces sus padres tienen que buscar otra pareja que siguen trabajando a buscarlo. Y luego hay la otra pregunta, ¿a qué nivel social pertenecen actualmente los docentes? ¿Docentes? Docentes. Profesor, Profesores. ¿De qué nivel social? Bueno, ahora por primero, otra vez voy a repetir, no tiene nada que ver con la casta. Y nivel social, sí, tiene bastante respeto, claro, que ellos son quienes que nos enseñan, nos educan. Y por eso, para nosotros, digamos que los profesores, nuestros maestros, son muy importantes. Y por eso, una vez al año, celebramos un día dedicado a nuestros profesores, a nuestros maestros, que, claro, que después de nuestra madre, ellos son siguientes, que nos dirigen en el camino. Y por eso la presencia de nuestros profesores y maestros es muy importante para nosotros.
Y antiguamente, claro que ahora el sistema ha cambiado, pero antiguamente cuando estamos hablando del nivel más alto, la clase más alta y las castas más altas. Entonces los hijos de comerciantes, los hijos de guerreros, los hijos de sacerdotes, digamos, que pasaban muchos años, una parte muy importante de sus vidas con la familia del maestro. Entonces el maestro era como otro padre para ellos. Y todavía me acuerdo cuando yo era pequeño, ahora sí, claro, la nueva generación es totalmente diferente. Pero en mi época, claro, cuando entrábamos en la escuela, siempre saludábamos a nuestros profesores y además tocábamos los pies respecto al gesto de respeto y además conseguir la bendición de nuestros profesores. Entonces, en general, nivel social bastante alto, bastante bien. ¿Y puede haber un sadhu que haya nacido como intocable? Sí, puede ser. Porque claro, sadhu, se dice sadhu, santo, monje, no tiene ninguna casta. Entonces, lo que comenté, que sacerdote es otra cosa, pero el monje santo es otra cosa. Entonces, cualquier persona, da igual, una vez que ha decidido renunciar a su mundo material, y entonces no hay barrera de casta. Entonces, se puede entrar. El turbante muestra la casta, sí, como comenté, sí, en el color de turbante, sí, muestra la casta. Entonces, antiguamente era sí, más fácil. Todavía en algunas partes, por ejemplo, color, color rosa, roja, color rojo era como para los pastores, para los agricultores. Color blanco para los agricultores. Entonces, ya no tanto, pero antiguamente sí. Una vez vi una vaca muerta tirada en la mitad de la vía en Nueva Delhi. ¿Por qué pasa esto? Bueno, seguro que la vaca había tenido un accidente. Entonces, ¿qué pasa? Que por el miedo de la enfermedad y algo, la gente no quiere tocar. En este caso, el ayuntamiento tiene que acercar para quitar el cadáver de la vaca. Y otra razón por qué porque claro, se ha tenido el accidente. Si el dueño no existía. En este caso, ¿qué pasa? Que otra persona que le ha matado no le ha matado con la intención. Entonces, es otra cosa. Entonces, es común encontrar la gente de repente muerto en la calle, sobre todo las vacas, porque las vacas siempre están en todas partes. No se puede aprovechar la carne. Entonces, cuando la vaca deja de dar la leche, la gente suelta en la calle. Y está en la calle y comen muy bien, pero a veces, claro, por el tráfico, a veces hay accidente y muere. Y y luego, claro que no dejan morir en la casa porque es un pecado. En cambio, muere en la calle y normalmente muere por la edad. Pero ha tenido un accidente y otro no tenía ninguna intención de matarla, entonces no ha hecho nada malo. Pero un accidente, como un accidente puede tener en cualquier parte. Pero en este caso, claro, la entreviento acerca, quita el cuerpo y lleva para enterrarla o para incinerarla, pero normalmente hay que enterrarla. Los gurús son de diversos grupos y claro que cada persona, porque claro, India es muy grande, cada región tiene su cultura, tiene sus tradiciones, sus costumbres. Entonces, claro, que divide muchísimos grupos, muchísimos grupos. En este caso sí, entonces todo depende de culturalmente de dónde somos, entonces tenemos más dedicación hacia ese grupo particularmente. Pero claro, misma religión, más o menos misma cosa estamos haciendo, pero por la cultura cambiamos. Pero sí se puede, sí. ¿Por qué los templos del sur de la India son menos turísticamente? Bueno, aquí claro, por el tema de la religión, ¿qué pasa? Que estamos hablando de los templos activos, entonces hay muchas reglas, muchas normas de entrar en los templos. Pero sí, digamos que y además un poquito de marketing también. El norte de la India, por el tema de Taj Mahal, que siempre la gente ha gustado visitar Taj Mahal, además el desarrollo que la ruta turística en el norte de la India está mejor desarrollada que el sur de la India. Pero el sur de la India, en realidad, el viaje de 2 semanas es bastante interesante. Porque por ahí, yo siempre digo, por mi experiencia,
que sí, cuando estamos hablando de la India espiritual, entonces, entonces siempre, entonces en sur de la India podéis, podéis disfrutar más esa espiritualidad, podéis acercar más de esa fe, de esa creencia. Y además los edificios por ahí de los templos, impresionante, impresionante. Pero menos turístico es, digamos que, menos marketing y además las rutas no son tan desolladas. Pero ahora ya llevamos casi 7, 8 años y cada vez hay más turistas y más grupos. Por ejemplo, en última temporada he tenido como 3 grupos por ahí en el sur de la India. Incluso, y ahora es, en realidad, en finales de febrero y principio de marzo, yo estuve en el sur de la India con el grupo de los españoles casi 2 semanas. También Nadu y Kerala, 2 estados. Paisaje, lago y otro lado, espiritualidad, la creencia y además un poquito de cristianismo. Entonces, una mezcla de todo. ¿Cómo celebran los cumpleaños? Bueno, ahora, claro, en el mundo, digamos que ahora en el siglo XXI, la manera de celebrar el cumpleaños ha cambiado bastante, pero en realidad hablando de celebrar un cumpleaños tradicionalmente, que tenemos que echarnos por la mañana y luego tocar los pies de nuestros padres, conseguir la bendición y luego visitar un templo. Y además en muchas casas todavía, y sobre todo cuando es un niño pequeño, los padres organizan un ritual para la larga vida del hijo, para la buena vida del hijo o la hija, pero en general más hijos. Y entonces la manera, digamos, la manera más típica es una celebración familiar y además con la bendición de los dioses y de los antepasados. Por eso celebramos los rituales en la casa. Es la manera más típica. Pero cuando hablamos del mundo moderno es igual como el resto del mundo. Invitamos a todos los amigos, todos los familiares, una tarta, música, bebidas, baile. Porque las mujeres tienen siempre el pelo recogido y largo. Bueno, largo porque se dice que el pelo largo es como la belleza de la mujer. Es una de las partes más importantes de la mujer, que cuidar de su pelo y tener el pelo más largo. Y por eso las mujeres gastan mucho dinero en la cosmética, sobre todo para la cara y pelo. Y por eso nadie gusta cana aquí. Todo el mundo tiene que pintar con henna o con otros productos. Pero claro, es parte de la belleza. Entonces siempre, sobre todo para las mujeres. ¿Qué artesanía tiene India? India tiene todo, hablando de la artesanía, tiene de todo. Tiene la industria de textil es muy grande, hay todo tipo de textil. Y luego hay figuras de madera, de metal, de bronce, de oro, de plata, hay de todo en general, hay de todo, desde el arte más típico hasta el arte más moderno, hay de todo, pero lo que trabajamos más con el sector del textil y además de figuras, incluso las pinturas, entonces en general tiene de todo. Y la fábrica, y sobre todo en la ruta lo que tenemos en Delhi, Agra, Jaipur, el Rajasthan, por ahí, porque Rajasthan es uno de los estados que vive mucho de artesanía. Pero claro, antiguamente no tiene, no tiene ¿cómo se dice? Al material principal, eso trae de fuera, pero claro, estamos hablando de Rajasthan y geográficamente estamos hablando del desierto, mitad del desierto, entonces caravanas antiguamente pasaban por ahí. Entonces las ciudades eran muy prósperas y entonces dedicaban a artesanía para vender, para exportar. Y por eso hay ese tipo de artesanía, incluso la industria de textil. ¿Y cuál es el atractivo de Calcuta? Bueno, Calcuta en realidad es una ciudad, hay muchos monumentos ingleses porque fue la capital inglesa y luego una parte religiosa, parte del casco histórico por ahí también es bastante curiosa a ver. Pero hablando de Calcuta, digamos que disfrutar más de Calcuta, mejor manera, perdón, el mejor momento de disfrutar de Calcuta
cuando celebramos Dashera, en mes de octubre o noviembre, porque es la fiesta principal de esa ciudad. Y por ahí entonces una parte moderna y otra parte cultural. Entonces mezclan todo. Y además Calcuta es muy famosa para casa de Madre Teresa, donde Madre Teresa sirvió muchísimos años y falleció en mismo lugar. ¿Qué significado tiene el camello? Camello para nosotros es como el, digamos, el símbolo del, porque claro, el camello ayuda, el camello utilizamos en los viajes, entonces es como símbolo de la energía, no, perdón, no de la energía, es como símbolo de la de velocidad en el desierto, entonces es como, uh, sí, es como la velocidad, porque el caballo que corre más rápido, pero para nosotros el caballo es el símbolo de la energía, de otro lado, otro es velocidad, es la velocidad. ¿Existe alguna ciudad o región estrictamente vegetariana? Bueno, cerca del río Ganges, en Varanasi, o en general, donde pasa el río Ganges, alrededor todos los barrios son vegetarianos.